Por favor, su cama, a eso ya está ahí. Roberto, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, distinguidos periodistas, miembros del programa Diálogo de I-99, Ramiro Cepeda y Daniel Solórzano. Buenos días, conciudadanos, internautas y radioescuchas de I-99. ¿Cómo les va? Roberto, de las cosas que a mí me sorprendió luego de la consulta fue el cambio abrupto del ministro de Educación por una ministra. ¿Usted encuentra alguna explicación a esto? No digo política, porque no es a lo que yo lo hemos convocado en esta entrevista. Técnica, ¿fue algún reemplazo técnico? ¿Había alguna explicación técnica para este cambio? Sí, fue un ministro de 5 meses que en sí no tenía experiencia en el ámbito del Sistema Nacional de Educación, eh, había ocupado un cargo en un distrito de educación o en la CENESID, pero que eso no daba las competencias como para manejar el ministerio más grande y difícil del país. Y seguramente buscaron otro perfil que pueda llenar las alternativas, ¿no? En todo caso, vemos que dentro del proceso de consulta, el magisterio fue manejado de una forma ideológica por determinados grupos, pues, y el ministerio en eso pues no tuvo participación. Creo que ese cambio es para renovar personas en el ministerio con Alegría Crespo, cordobés, que es una persona que conoce el sistema, ha sido rectora de colegios, ha trabajado en universidades, y ojalá que pueda trabajar bien y no se deje envolver por los grupos que están enquistados en el Ministerio de Educación, porque cuando llegan, pues cambian a todos los 8 subsecretarios, porque es el ministerio que más subsecretarios tiene, y obviamente los grupos enquistados siguen haciendo lo mismo dentro de su plan de trabajo. Roberto, y siguiendo con esto, estamos ya iniciando la época de clases en la costa y usted ocupó la cartera de educación, creo que por 2 veces, 2 ocasiones. ¿Usted ve que estas falencias que hay en cuanto a la infraestructura, antes existía la DINASE, hoy creo que está dedicado a una dirección, el tema de que las escuelas no estén todavía, escuelas y colegios no estén aptas todavía para recibir a los estudiantes, ¿hay alguna forma de poder suplir esta falencia para que los estudiantes no sufran el no tener clases? Mire, esto de que las instituciones del Sistema Nacional de Educación, estoy hablando del fiscal, no estén acondicionadas o no estén listas al 100% para el inicio de clase no es nuevo, esto se ha producido todos los años. Pero de igual manera nosotros tenemos que ver que en todos los países que pasa eso, la ciudadanía, los padres de familia están empoderados de la situación de la escuela y siempre aportan, siempre ayudan. Es necesario que aquí también se lo haga. Y de hecho, en muchas escuelas se ha visto en la noticia que se la ha calificado como mala, yo no lo califico como mala, que el padre empoderado de su escuela ayuden a limpiar, barrer, pintar, sacar las bancas, arreglar las bancas. Eso es normal, eso se lo hace en todas las partes. En Japón se lo hace todos los días, son los niños los que limpian las escuelas, los padres de familias aportan y eso yo lo veo normal, no hay por qué satanizar eso. Es la única manera porque el ministerio tan grande y obeso no se va a alcanzar en tener todo listo. Roberto, usted fue un crítico bastante punzante con respecto al contenido de los textos que se presentaban por parte del Ministerio de Educación hacia los colegios. Esto que en algún momento fue objeto de crítica ha sido revisto, ya se han corregido ciertas cosas,
porque habían historias mal contadas, como las que nosotros en la infancia nos enseñaban de que a Abdón Calderón le habían cortado los brazos, le habían dado un cañonazo en las piernas y que prácticamente cogía la bandera con los dientes, lo cual nunca fue así, pero así nos los enseñaron. Esto actualizado al siglo XXI, había otro tipo de héroes descritos en los textos. ¿Esto ya se ha corregido? A ver, en los textos que he podido revisar ya no constan esas reformas, entre comillas, que se habían efectuado en los textos aprobados por el Ministerio de Educación desde la época de Rafael Correa. Y luego después, los dos presidentes que pasaron, que manejaron y siguen manejando el mismo esquema de funcionarios de segundo y tercer nivel hacia abajo, mantuvieron esos textos. Y en esos textos no solamente que ya no se hablaba de Abdón Calderón, que se rompió una pierna con un brazo y todo eso, sino que la historia prácticamente empezaba desde el gobierno de Rafael Correa. Y esos textos eran adoctrinadores para la revolución. Hablaban de la revolución cubana, de las revoluciones, movimientos revolucionarios de Latinoamérica, y no se decía nada de cívica, ética, valores, principios, nada. Es más, se hablaba mal de aquellos gobiernos que no eran socios o simpatizantes de la revolución y hacían aparecer como que los peores gobiernos eran los de derecha. En todo caso, eso fue reformado, no sé los de este año que tendrán, pero los estamentos que manejan de adentro del Ministerio de Educación, que son progres genéricos, saupaulistas, ellos no pierden oportunidad de meter en alguna parte el asunto. ¿Recuerda usted ese famoso reglamento que sacó la ministra Brown, que era la instauración de la ideología de género dentro del sistema educativo? Felizmente la ciudadanía, los medios, los maestros se dieron cuenta y la ministra lo revocó. Pero ahí poco más, pues, y se podía beber, se podía cometer cualquier cosa inadecuada dentro del ministerio, hasta tener sexo dentro del colegio, y eso no era falta dentro del sistema educativo. Era un horror. De todas maneras, tenemos que ir de tumbo en tumbo. En el ministerio opera lo que se llama la Subsecretaría del Buen Vivir. Subsecretaría del Buen Vivir, que eso fue desde la época de Correa, se mantiene, y esa es la que está encargada de ver cómo induce, cómo adoctrina dentro del sistema educativo. Roberto, antes de darle el paso a Daniel, siempre hay un tema que a mí me gusta conversar con usted, y es el replanteo del pensum académico para reducirlo estrictamente a lo básico y dejar a un espacio bastante importante el enseñar el sistema crítico, la capacidad de investigación, la posibilidad de que se aprenda a discutir y a confrontar las ideas para que así que salga una idea mejor. Esto de reducir el pensum a 4 o 5 materias básicas, porque todo el conocimiento ya se encuentra al alcance de un ser humano a través de su teléfono, de su laptop, de su tablet. Está caminando. Mire, porque no creo que sea tan difícil hacerlo. Ya, no es difícil, pero los intereses internos no quieren hacerlo. Yo vengo sosteniendo hace tiempo que una vez que se ha evidenciado el fracaso del sistema público nacional, es necesario replantearse todo el sistema educativo. Se debería hacer una gran consulta nacional donde participen expertos. No es que el que vende chocolatines en la esquina va a opinar sobre educación. Tienen que ser expertos para primero establecer qué país queremos. Luego que señalemos qué país queremos, tenemos que ver qué tipo de ciudadanos necesita ese país para llevarlo adelante. Con ese perfil de ciudadanos tenemos que ver cómo se forma ese ciudadano. Ahí viene el pensum, las materias, y a buena hora usted lo manifiesta, que puede ser el tronco común de 4 áreas como matemáticas, literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. Pero siempre en la otra parte, con ética cívica, principios morales, para desarrollar los procesos lógicos, procesos de razonamiento crítico, pensamiento abstracto, todo eso es lo que usted ha manifestado. Y una vez que tenemos eso, reformar el pensum,
y capacitar a los profesores en ese nuevo pensum y en esa nueva modalidad. Es la única forma donde podemos sacar a la educación adelante. Y sobre todo, hacer una reforma 360 grados del Ministerio de Educación. Antes había un ministro, dos subsecretarios y unas cuantas direcciones. En las provincias, una dirección provincial. Ahora tenemos en el Ministerio de Educación un ministro, dos viceministros, 8 subsecretarios, como 20 direcciones dentro del ministerio, en la planta central. Luego en cada provincia existen 4 distritos, de 4 a 6, dependiendo del nombre, direcciones zonales. Se ha multiplicado en forma alarmante la burocracia en el Ministerio de Educación. En todo caso, si es necesario, no es difícil, hay que tomar la decisión y saber cómo hacerlo, sin que se permita el boicot desde dentro del ministerio. Roberto, le paso a Daniel Solórzano que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. Doctor, gracias, Ramiro. Doctor, igual que el año pasado, durante todo el año, hubo escuelas particulares que fueron vacunadas por la delincuencia. Inicia el periodo escolar y ya hay denuncias de escuelas particulares donde los delincuentes se han metido a exigir el pago, entre comillas, de la seguridad, que no es otra cosa que una extorsión y una vacuna. Es decir, parece que un año no hemos entendido cómo tratar ese problema. De por medio hay los estudiantes, vamos a repetir tal cual lo mismo que el año pasado, es colegios que tienen clases virtuales porque no hay la seguridad para poder asistir. ¿No aprendemos los errores? O, al igual de lo que usted me está diciendo, parece ser que la educación es la que menos importa en este país. Preferido el escándalo de la política, preferido el asunto económico, evidentemente, porque hay que comer, pero a la educación nadie la mira como hay que mirar. Por eso es que, como usted bien dice, aprovechan estos señores tecnócratas de Sao Paulo para poner sus teorías, sus doctrinas, y nadie, ni los padres, se dan la molestia de coger el librito y de saber qué es lo que está aprendiendo mi hijo. ¿Qué es lo que está pasando allí, doctor? Gracias, muy buena pregunta, Daniel. Realmente tenemos que analizar el contexto global del Ecuador. Estamos en crisis. Desde que salió Guillermo Lasso y se eligió el nuevo presidente, cuando se posicionó, dijo que estábamos en crisis. Guillermo Lasso lo había dicho, la crisis es global. No hay estamento en la sociedad que no se haya corrompido por la metástasis de la corrupción. Y obviamente el narcotráfico está tan arraigado, ha venido trabajando más de 14 años, que los estamentos están apoderados. Vea usted el SNAI, dentro de la misma policía, se habla que dentro del ejército, porque en el famoso gobierno de los 10 años, 12 años, se permitió pues que entraran pandilleros, Latin King, todos entraran a tomarse los estamentos sociales. Ahora, no tenemos recursos económicos suficientes, tenemos grave crisis, tenemos un déficit de más de 5.000 millones en el presupuesto general del Estado. No hay para obra pública, no hay ni siquiera para pagar sueldos. Ahora con una reforma que saca la Asamblea, lo ponen entre la espada y la pared al presidente, que yo estimo que va a vetar totalmente esa ley de asignación directa de recursos al GATS, que es muy buena la intención, pero en otras circunstancias, no en las que vive el país. Si no hay dinero y se pagan a los GATS, no hay para sueldos al magisterio, policía, etcétera, etcétera. En todo caso, eso es materia de otro análisis, ya desde el punto de vista netamente financiero. En otro procedimiento, con suficiente dinero en las arcas fiscales, sería fabuloso. En las circunstancias que vive el país, no creo. Ahora, el problema es global. Mire que más de 60.000 estudiantes han salido del sistema de educación de la costa. Otro número igual, 55 en la sierra y otro tanto menor en el oriente. ¿Dónde va esa gente? Sin padres que los cuiden, porque los padres ahora no tienen autoridad para cuidar a los hijos. Y en los colegios no hay autoridad para formar a los estudiantes, porque el Ministerio de Educación
ha quitado toda autoridad a los rectores, a los inspectores, a los profesores. Y van los chicos que andan en malos pasos, que forman parte de esta banda de microtráfico, y no pueden ser expulsados de los colegios porque se les atenta su derecho a la educación. Y el ministerio no sanciona, no hace nada. Eso, mientras no sea resuelto, no vamos a encontrar soluciones. Y en el caso de las escuelas que están siendo vacunadas, asaltadas, robadas, es algo que debería coordinarse ya con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, para que tome medidas. No se va a poder poner 2, 3 agentes en cada escuela, es imposible. Pero sí, una vez cometido el hecho, ellos pueden ir, intervenir, investigar. Actualmente tienen muy buenos resultados de investigación y allí tomar los resultados del caso. Doctor, quiero alejarlo un poquito del tema de educación, porque hay un tema que a mí me está preocupando, no porque me preocupa, porque, que me va a preocupar a mí, ya son cosas de la narrativa de los políticos. El pueblo, el ciudadano, votó en el referéndum para cambiar la Constitución en el sentido de si permite o no las horas extras, ¿ok? El pueblo dijo no. Sin embargo, se han escuchado, tiempo parcial, trabajo por contrato por horas, ok. El pueblo dijo no. Sin embargo, escucho ya intención del gobierno, del Ministerio de Laboral, el Ministerio del Trabajo, decir que se puede establecer esa figura a través de acuerdos. A ver, o no estoy entendiendo bien, o la voluntad del pueblo en este sentido no está siendo bien valorada, o se puede hacer eso a pesar de que la Constitución te dice que no existe, o sea, no hay cabida para el trabajo por horas. Bien, en el asunto de la consulta se produjo un fenómeno que se preveía. Lamentablemente el gobierno no tomó la medida del caso para explicar bien esas dos preguntas, las cuales no fue aprobada por el pueblo, y toda la masa que encarga montón del sector de izquierda, progresistas, genéricos, saopaulistas, poblanos, todos atacaron a esas dos preguntas, distorsionando, porque decían, tú estás trabajando, bueno, te van a sacar, te van a botar el trabajo y te van a contratar por horas extras. Y obviamente se asustó la gente. Y también el sector privado no se mojó el poncho, como decimos directamente. No trabajó lo suficiente porque eso beneficiaba a la economía nacional, sí, pero al sector privado, que es el motor, el único que genera riqueza es el privado. El Estado da servicios, no genera riqueza. Okay. En todo caso, no habiéndose aprobado esas preguntas, la gente que dijo no, se va al exterior a trabajar por horas, arriesgando su vida. Y dése cuenta que los que votaron en el exterior, todos votaron sí a esas preguntas, a todas las 11 preguntas. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos conocen el sistema de trabajo por horas. El sistema de trabajo por horas es beneficioso al país, pero como fue distorsionado, no fue aprobado. Ahora, ¿qué hacer? Utilizar los tipos o la tipología de contratos que ya existen en la ley, que es lo que seguramente ha dicho la ministra y que tampoco lo explica bien, debería explicarlo bien. Y tenemos el contrato indefinido, que inicia con 3 meses de prueba, pero también el contrato a tiempo completo es la especificación de las 40 horas semanales. Pero hay otros tipos de contratos que son a medio tiempo, que son la mitad del tiempo completo, y existe otra tipología que es a tiempo parcial, donde ahí se determina la franja de tiempo que va a trabajar dentro de las horas totales semanales. No puede usted contratar, ven a trabajar 2 horas, 3 horas, 4 horas, y eso es nefasto para el sector de turismo, por decir, que necesita en la playa solo ir a trabajar sábado y domingo, entonces le contratan 4 horas el sábado y 4 el domingo, que es donde hay movimiento de bañistas. Eso ya no lo pueden hacer. Pero sí pueden utilizar el contrato a tiempo parcial, hay vinculación laboral, pero se le paga solamente el tiempo o la franja de horas que trabaja. Entonces, seguramente eso ha querido hacer la ministra y está siendo distorsionada o no puede explicarlo bien. Debería ser más claro en lo que se diga. Lo que se va a hacer, si es eso, es totalmente legal y permitido por el Código de Trabajo. Está repitiendo errores de la campaña entonces, donde no se explicó en qué consistía el contrato por hora. Doctor, permítame, doy paso a mi compañero Javier Segarra con más inquietudes. Gracias.
Gracias, Daniel. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Un gusto Hola, Javier, ¿qué tal? Tenerlo en esta plataforma. Crisis energética en nuestro país. ¿Qué manera de seguir hablando de esto como que si estuviéramos hace 40 años hablando de lo mismo, doctor? Lamentable, muy lamentable. Ese es el producto de la inoperancia, ineficiencia, falta de experiencia de las personas muy jóvenes en los ministerios. Daniel Noboa entra con su juventud, nombra a todos los ministros jovencitos como que el ser joven le da la suficiente garantía de actuar. En determinadas circunstancias sí, la juventud tiene más tiempo, más empeño, toma más rápido resoluciones, pero la ministra encargada se despreocupó de esas partes tan importantes. Por ahí dicen que hubo boicot, hay que investigarlo, lo está investigando el Ministerio Fiscal. Pero el gobierno también debe tener un equipo que controle toda la función pública. Esa es la función del secretario general de la administración. Porque le encarga a un ministerio a un ministro y lo dejan ahí a la Bartola, abandonado, que haga lo que él piense. Y usualmente todos los ministerios están tomados por progres o paulistas genéricos. Todos. También se dice que el Ministerio de Energía está tomado por los supuestos progresistas. Y así el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una reingeniería total en esos ministerios. Y dentro de la Secretaría General de Administración, un sistema de verificación y control de todos los procesos. En el caso de la energía, la ministra llegó, se sentó y veía o trataba lo que le ponían en el escritorio sin que ella tenga plena concepción de la necesidad del país y se olvidó del sistema eléctrico. Todo el sistema generador a combustible no ha funcionado porque no estaba operativo. Las plantas hidroeléctricas no han funcionado primero porque no se les había dado mantenimiento, están asorbadas muchísimas y ha habido escasez de agua. Ahora, en ese sector de Cuenca, el Oriente, hay mucha agua. Esperemos que eso dure para algún tiempo. Pero sí es necesario. He leído que el actual ministro, con muy buen criterio, está tomando una serie de medidas para promocionar plantas eólicas, otras plantas generadoras térmicas, plantas hidráulicas, y sobre todo permitiendo la participación de la empresa privada en esta generación. Y eso es muy bueno. Olvidémonos que papá Estado tiene que solventar todos los problemas de la nación. Se tiene que dar paso que la empresa privada, la libre empresa, pueda participar. Lógicamente con reglas de juego claras, sin permitir corrupción, sin permitir favoritismo, que viene unos tanqueros que son de fulanito, que siempre ha operado, por eso no reparan las plantas para que se siga comprando combustible, porque vienen una barcaza de sutanitos, no. La solución tiene que ser técnica y sin nada de corrupción ni zapada de por medio. Doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias, Javier, y gracias a los miembros del programa Diálogo Prestigioso. A usted, siempre a la orden. Una buena mañana, doctor. De buena manera, gracias. Gracias, el doctor Pazle, que estuvo con nosotros. Hay que abrir el espacio y las menciones publicitarias, mi querido Daniel. Tengo dos pendientes. Dale. Muy bien, no te quedes sin oportunidad.